¿Qué harías si una noche, al cerrar los ojos, vieras el fin del mundo? Y si en ese sueño no solo vieras lo que vendrá, sino lo que ya ocurrió antes de que el tiempo comenzara. Enoc no tuvo un sueño cualquiera. Tuvo una visión escrita con símbolos, animales y estrellas, un lenguaje que solo el cielo entiende y que Él nos dejó para ser descifrado. Hoy entrarás al libro de los sueños, donde los patriarcas son toros, los pueblos son ovejas y las estrellas caen como ángeles rebeldes. Prepárate, porque esta no es una historia, es una profecía que aún está viva. Enoc, séptimo desde Adán, fue distinto a todos los de su generación. La Biblia dice que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Pero los textos apócrifos, especialmente el libro de Enoc, nos revelan que Enoc era capaz de entender el lenguaje celestial, y ese lenguaje no era hablado ni escrito en piedra. Era un lenguaje recibido en sueños. Vi una visión mientras dormía, y mi alma fue elevada a los cielos. Primera Enoc 83:1-2. Los sabios antiguos lo llamaban el escriba del cielo. En sus sueños no solo veía escenas del futuro, escuchaba voces, se le mostraban secretos sellados y se le confiaban los destinos de reinos enteros. Todo mientras dormía. Estas visiones no eran productos de la imaginación, eran simbólicas, pero llenas de poder espiritual. Enoc veía animales que representaban pueblos, estrellas que caían como seres vivientes y ángeles cumpliendo misiones específicas. No eran metáforas humanas, eran mensajes divinos codificados, transmitidos en el lenguaje del sueño, profundo, celestial, espiritual. El mismo tipo de sueños que quizás tú y yo aún recibimos, pero que hemos olvidado cómo interpretar. Entre los capítulos 83 y 90 del libro de Enoc, encontramos una sección conocida como el libro de los sueños. En ella, Enoc narra una secuencia de visiones proféticas que abarcan desde los tiempos primordiales de Adán, pasando por el diluvio, los patriarcas, la esclavitud en Egipto, hasta la llegada del Mesías y el juicio final. Todo esto lo recibe no en un estado consciente, sino mientras duerme, en sueños reveladores. Vi en sueños cómo las estrellas descendían y cómo el cielo se abría ante mí. Lo más impresionante es que estas visiones no eran solo profecías futuras. Eran como una reescritura simbólica de la historia humana desde la perspectiva del cielo. Enoc ve animales, ovejas, toros, cabras, representando naciones, líderes y eras completas. Sueña con estructuras celestiales, guerras entre ángeles y hombres, y un trono de juicio que aparece en medio de la oscuridad. ¿Y si esos sueños no eran solo registros proféticos? ¿Y si fuera evidencia de una capacidad espiritual que el ser humano poseía y que fue desactivada con el tiempo? Para Enoc el sueño no era descanso, era una puerta hacia otra dimensión, un plano donde el alma ascendía, observaba, aprendía, y si era digna, regresaba con sabiduría. Esta capacidad no era fruto del azar, era el resultado de caminar en santidad, en comunión directa con lo eterno. Hoy, el lenguaje de los sueños parece roto, incoherente, olvidado. Pero lo que Enoc experimentó podría ser un modelo perdido de cómo Dios diseñó la interacción espiritual a través del descanso, del silencio y del misterio de la noche. Tras la caída de los vigilantes, los ángeles rebeldes que enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos, Enoc profetiza que la humanidad quedaría espiritualmente cegada. Ya no podríamos ver como antes, ya
No podríamos oír como antes. Vi generaciones ciegas que no pudieron ver los cielos ni comprender las palabras de los justos. En Enoc 89:32. Y si ese velo no solo cubre nuestros ojos espirituales, sino también nuestra memoria onírica. Y si el olvido de los sueños es un síntoma de un alma desconectada de su origen celestial. En la narrativa de Enoc, la humanidad fue perdiendo progresivamente su sensibilidad espiritual. Primero, por la corrupción traída por los vigilantes. Luego, por su propio deseo de ignorar las advertencias divinas. Esta caída no fue solo moral, fue también cognitiva y espiritual. Olvidamos cómo escuchar a Dios en el silencio y cómo ver con los ojos del alma mientras dormimos. Antes, los sueños eran espacios de revelación y comunión. Hoy, son fragmentos sin sentido, no porque Dios haya callado, sino porque el alma humana se ha embotado. Vivimos hiperestimulados, sobrecargados de ruido y ansiedad. ¿Cómo vamos a recordar un susurro divino si vivimos atrapados en el bullicio de lo terrenal? Pero, ¿y si no todo está perdido? ¿Y si ese velo es delgado y puede ser atravesado? Cuando el alma se purifica, se dispone y se vuelve a sintonizar con la frecuencia del cielo. El olvido no es solo una falla del cerebro, es una señal del alma y quizás una invitación a volver a despertar. Las visiones de Enoc no eran simples imágenes, eran parábolas, metáforas espirituales que contenían secretos celestiales. Enoc veía toros, ovejas, cuernos y estrellas en batalla. ¿Qué significaban? Representaban patriarcas, naciones, imperios y ángeles. Era un lenguaje cifrado que solo podía ser comprendido por un alma en sintonía con lo divino. Jesús, siglos después, también habló en parábolas, no por capricho, sino porque el reino de Dios no se entrega en palabras planas, sino en códigos que deben ser descifrados por corazones despiertos. A vosotros os es dado entender los misterios del reino, pero a los otros en parábolas. Lucas 8:10. Y si los sueños que hoy descartamos como absurdos fueran también parábolas del cielo, y si contienen advertencias, enseñanzas o llamados envueltos en símbolos para los que tienen ojos para ver y oídos para oír. Como Enoc, hemos sido llamados a interpretar. No basta con soñar, debemos descifrar. Debemos volver a la tarea sagrada del discernimiento espiritual, porque el cielo aún habla en claves, y quizás tus sueños sean parte del mensaje que Dios todavía quiere revelarte. ¿Por qué fue Enoc elegido para ver lo que nadie más vio? ¿Qué tenía él que otros no? Su historia nos da pistas sobre el propósito original del ser humano, ser un receptor de lo celestial, un puente entre la tierra y el cielo. Enoc no era rey, ni profeta oficial, ni sacerdote. Era un hombre justo que caminaba con Dios, pero su alma estaba tan afinada espiritualmente que el cielo lo eligió como testigo de secretos reservados. Fue llevado por ángeles, cruzó los cielos y vio los registros del juicio final. Y me fue mostrado todo lo oculto en los cielos, las luminarias, los portales del viento, los nombres de los ángeles que guardan las estaciones. Un Enoc 33-36 resumen. Enoc representa lo que la humanidad fue diseñada para ser, una criatura capaz de soñar con Dios, de entender el lenguaje simbólico del alma y de recibir instrucción directamente del reino celestial. Quizás, al recordar su historia, comprendemos que nuestra desconexión actual no es el diseño original, es el resultado de una corrupción espiritual. Pero el ejemplo de Enoc no solo nos cuenta lo que fue, sino lo que aún podría ser si volvemos a afinar el alma, volver a soñar con claridad, volver a escuchar lo que el cielo dice. No es una fantasía, es un llamado. Enoc
Es la prueba viviente de que el hombre puede elevarse si camina con Dios. Los sueños no solo fueron parte de la historia de Enoc. Toda la Biblia está impregnada de sueños proféticos, instrucciones divinas y advertencias sobrenaturales. Cada historia, cada testimonio, refuerza la idea de que el sueño es una herramienta celestial de comunicación. José, hijo de Jacob, recibió sueños que anunciaban su futuro y el de su familia. Génesis 37. Más tarde, interpretó los sueños del copero, del panadero y del faraón, revelando planes divinos para Egipto. Génesis 40-41. Daniel, también un intérprete de sueños, tuvo visiones nocturnas propias. En Daniel 7, describe un sueño con bestias simbólicas que representan reinos venideros. Su capacidad venía, según él, de Dios mismo. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Daniel 2:28. Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, fue estremecido por un sueño que olvidó al despertar. Solo Daniel pudo reconstruirlo e interpretarlo, lo que sugiere que incluso los sueños olvidados pueden ser recuperados espiritualmente. Daniel 2. Job, en medio de su sufrimiento, revela una de las declaraciones más claras sobre el propósito de los sueños en la Biblia. Dios habla de una y de dos maneras, pero el hombre no entiende. En sueños, en visiones nocturnas, entonces Él abre los oídos de los hombres y los sella con su instrucción. Job 33, 14, 16. Salomón, el rey más sabio, recibió su sabiduría en un sueño. En 1 Reyes 3, se nos dice que Dios se le apareció en sueños y le ofreció pedir lo que quisiera. Salomón pidió sabiduría y Dios se la concedió, sellando el pacto mientras dormía. ¿Qué mayor prueba de que los sueños pueden cambiar destinos? José, esposo de María, tuvo múltiples sueños con instrucciones específicas. No temer tomar a María por esposa, Mateo 1:20. Huir a Egipto, Mateo 2:13. Y luego regresar, Mateo 2:19. Cada decisión fue guiada por el cielo mientras dormía. El apóstol Pablo, aunque más conocido por sus visiones en vigilia, también tuvo sueños o visiones nocturnas. En Hechos 16:9, vio en sueños a un varón macedonio que le rogaba ayuda, y eso dirigió toda su misión evangelística hacia Europa. La Escritura no deja lugar a dudas. El sueño es un lenguaje que Dios usa. Es un espacio sagrado donde lo invisible se hace visible y lo eterno toca lo humano. Enoc fue uno de los primeros en dominar ese lenguaje, pero tú y yo aún podemos volver a aprenderlo. Y si Dios habló tantas veces en sueños, ¿por qué no habría de hablar también contigo? Quizás ya lo está haciendo, quizás siempre lo ha hecho. Solo tienes que recordar. Y si cada noche el cielo aún te habla, pero simplemente lo has olvidado, y si tus sueños no son casuales, sino mensajes esperando ser grabados, entendidos y obedecidos. Enoc no fue un elegido por azar, fue un ejemplo. Él soñó, escribió y comprendió, y aunque su generación olvidó, su testimonio permanece para quienes aún quieren escuchar. Tú también puedes recuperar esa conexión. El lenguaje del alma sigue vivo. Solo necesitas disponerte, limpiar el corazón y volver a mirar hacia arriba, incluso con los ojos cerrados. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Joel 2:28. Si este mensaje encendió algo en tu interior, déjalo en los comentarios. ¿Has tenido sueños que parecían más imágenes? ¿Te has despertado sintiendo que el cielo te habló? Suscríbete para más misterios bíblicos revelados. Comparte este video con alguien que también esté buscando respuestas. Hasta entonces, que tus noches vuelvan a tener memoria.